Mi hijo me escribió un mensaje que me dejó helada. Mamá, este año no vengas en Navidad. Estamos ocupados. Ocupados. Esa palabra me dio vueltas en la cabeza toda la noche. Algo en mi pecho me decía que había más detrás de esas palabras frías. Por eso, contra todo lo que me pidió, tomé un autobús esa misma noche y viajé 3 horas hasta su casa. Lo que vi cuando miré por la ventana de su propia sala me partió el alma en 1000 pedazos. Mi hijo, mi Alejandro, estaba sentado en el piso frío, con una cadena atada al tobillo, su pierna hinchada y morada, llena de moretones. Mientras tanto, sus suegros y su esposa reían a carcajadas en su comedor, brindando con vino caro, comiendo el pavo que seguramente él había pagado, celebrando como reyes en la casa que mi hijo construyó con su propio sudor. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Mi niño, el hombre que yo crié para ser fuerte y bueno, estaba siendo tratado peor que un animal en su propia casa. Y lo peor de todo es que ahora entendía por qué me había alejado en los últimos meses. No era porque estuviera ocupado, era porque no quería que yo viera su humillación. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche tomé una decisión. Lo que hice después cambió todo. Recuperé a mi hijo, destruí a esa familia de víboras y me convertí en la pesadilla que nunca imaginaron que podría ser. Porque nadie, absolutamente nadie, lastima a mi hijo y sale impune. Me llamo Rosa María Contreras y tengo 67 años. Toda mi vida la dediqué a una sola cosa, a mi hijo Alejandro. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 3 años, así que desde ese momento supe que todo dependía de mí. Trabajé limpiando casas, vendiendo tamales en las mañanas, planchando ropa por las tardes. Hubo noches en que me dormía llorando del cansancio, con las manos agrietadas y la espalda destruida. Pero cada vez que veía a mi Alejandro dormir tranquilo, sabía que valía la pena. Lo puse en buenas escuelas aunque tuviera que hacer 3 trabajos. Cuando otros niños iban a pasear los domingos, yo estaba trabajando, pero me aseguraba de que Alejandro tuviera sus útiles nuevos, su uniforme limpio, su comida caliente todos los días. Nunca le faltó nada. Pasé años sin comprarme un vestido nuevo, sin ir al salón de belleza, sin darme ningún gusto, pero mi hijo siempre estuvo bien. Estudió ingeniería en una universidad privada. Cada colegiatura era un milagro que yo hacía posible vendiendo lo que fuera necesario. Vendí las joyas de mi madre, vendí muebles, pedí préstamos que pagué con sacrificio, pero lo logré. Mi Alejandro se graduó con honores y consiguió un trabajo excelente en una empresa constructora. Yo me sentía la mujer más orgullosa del mundo. Finalmente, después de tantos años de lucha, podríamos respirar tranquilos. Fue entonces cuando conoció a Fernanda. Al principio me pareció una muchacha educada, de buena familia. Sus padres, don Ernesto y doña Clemencia, parecían personas respetables. Tenían dinero, eso era obvio. Vivían en una zona residencial, siempre bien vestidos, hablando de sus negocios y propiedades. Fernanda trabajaba en la empresa de su padre, pero según me contó Alejandro, era más por compromiso que por necesidad. Cuando mi hijo me dijo que quería casarse con ella, le di mi bendición. Yo solo quería verlo feliz. La boda fue grande, elegante, en un jardín precioso. Los padres de Fernanda pagaron todo y dejaron bien claro con cada detalle que ellos tenían el dinero. Yo fui con mi mejor vestido, el único bueno que tenía, sintiéndome un poco fuera de lugar entre tanta gente elegante. Pero estaba feliz por mi hijo. Después de la boda, Alejandro compró una casa hermosa, se endeudó bastante, pero él trabajaba duro y podía pagarla. Me mostró cada rincón con orgullo: 3 recámaras, 2 baños, un jardín, cochera para 2 autos. Yo lloré de felicidad viendo todo lo que mi niño había logrado. Todo el sacrificio había valido la pena.
Los primeros meses parecían ir bien. Alejandro venía a visitarme cada semana, me llamaba seguido. Pero poco a poco empecé a notar cambios. Las visitas se hicieron quincenales, luego mensuales. Cuando lo llamaba, a veces Fernanda contestaba y me decía que estaba ocupado, que me llamaría después. Y nunca llamaba. Empecé a ver señales extrañas. Una vez fui a visitarlo sin avisar y Fernanda me abrió la puerta con cara de fastidio. No me invitó a pasar. Me quedé en la entrada como una extraña mientras ella gritaba hacia adentro que yo había llegado. Alejandro salió y se veía cansado, ojeroso, más delgado. Me abrazó rápido y me dijo que era mal momento, que tenía mucho trabajo. Vi detrás de él a don Ernesto sentado en la sala, viendo la televisión como si fuera su casa. Eso me pareció raro, pero no dije nada. Las cosas empeoraron cuando empecé a notar que mi hijo ya no controlaba su propia vida. Intentaba invitarlo a comer a mi casa los domingos, como hacíamos antes, pero siempre tenía compromisos con la familia de Fernanda. Almuerzos, cenas, reuniones, siempre con los suegros. Yo me quedaba sola preparando la comida que nadie vendría a comer. Un día me armé de valor y le pregunté directamente. Estábamos solos en mi cocina. Él había venido a traerme un poco de dinero para mis gastos, como hacía cada mes. Le pregunté si todo estaba bien en su matrimonio. Se quedó callado un momento muy largo. Luego sonrió, pero era una sonrisa falsa, de esas que no llegan a los ojos. Me dijo que todo estaba perfecto, que Fernanda era maravillosa, que sus suegros lo trataban como a un hijo, pero yo soy su madre. Yo sé cuando mi hijo miente. Vi miedo en sus ojos, vi vergüenza. Intenté presionar más, pero se cerró completamente. Me dio un beso en la frente y se fue rápido. Ese fue el principio del distanciamiento real. Las llamadas se volvieron escasas. Las visitas casi desaparecieron. Cuando lograba hablar con él, siempre sonaba apurado, estresado. Me decía que el trabajo lo tenía muy ocupado, que había muchos proyectos. Pero una madre siente estas cosas. Algo andaba muy mal. Intenté hablar con Fernanda. La llamé un día y le pregunté si podíamos vernos para tomar un café, conocernos mejor. Se rió. Una risa fría que me erizó la piel. Me dijo que estaba muy ocupada, que quizás en unos meses. Luego agregó algo que me dejó helada. Doña Rosa, usted ya cumplió su papel criando a Alejandro. Ahora él tiene una nueva familia. Debería entender eso y darle espacio. Me colgó antes de que pudiera responder. Lloré toda esa tarde. Mi hijo se estaba alejando y yo no entendía por qué. Pasaron meses así. Yo lo llamaba y casi nunca contestaba. Le mandaba mensajes que respondía con monosílabos. Fui a su casa varias veces, pero nadie abría la puerta, aunque yo sabía que había gente adentro porque escuchaba voces. Me sentía invisible, borrada de la vida de mi único hijo. Hasta que llegó ese mensaje en diciembre. Lo leí una y otra vez, sin poder creerlo. Mamá, este año no vengas en Navidad. Estamos ocupados. Ya te avisaré cuando puedas visitarnos. Ningún te quiero, ningún te extraño. Solo esas palabras frías que me cayeron como cubetas de agua helada. Era Nochebuena en 3 días, y mi hijo me estaba diciendo que no fuera. Algo dentro de mí se rompió, pero también se encendió. Una madre sabe cuando su hijo está en peligro, y cada fibra de mi ser me gritaba que Alejandro necesitaba ayuda. Esa misma noche empaqué una bolsa pequeña y tomé el autobús a la ciudad donde vive Alejandro. 3 horas de camino en la oscuridad, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me daría un infarto. No sabía qué encontraría, pero sabía que tenía que ir. Llegué como a las 10 de la noche. La casa de mi hijo estaba toda iluminada. Se veían las luces del árbol de Navidad a través de las ventanas. Escuché música y risas. Me acerqué despacio, escondiéndome entre los arbustos del jardín del vecino. Sé que suena terrible espiar así, pero algo me decía que si tocaba la puerta no me dejarían entrar. Me acerqué a la ventana de la sala,
y lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Ahí estaba la mesa del comedor puesta como para una fiesta. Don Ernesto presidiendo la cabecera, doña Clemencia a su lado, ambos con copas de vino, riendo. Fernanda estaba sirviendo más comida, también riendo, radiante. Había un pavo enorme, piernas de cerdo, ensaladas, todo tipo de comida cara, velas, decoraciones navideñas hermosas, todo perfecto, excepto por un detalle que me hizo temblar de pies a cabeza. En una esquina de la sala, sentado en el piso frío junto a la alacena, estaba mi hijo. Tenía puesta una camiseta vieja y pantalones de pijama. Y en su tobillo izquierdo había una cadena gruesa de metal que lo conectaba a un tubo de la pared. Su pierna estaba hinchada, morada, cubierta de moretones que incluso desde afuera pude ver. Tenía la cara demacrada, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Y lo peor de todo era la expresión de su rostro. Derrota total. Mi hijo, mi Alejandro fuerte y trabajador, estaba encadenado como un perro mientras esa gente festejaba en su propia casa. Me llevé las manos a la boca para no gritar. Las lágrimas empezaron a correr sin control por mis mejillas. Vi cómo don Ernesto le gritó algo a Alejandro. Mi hijo se encogió. Doña Clemencia le lanzó un pedazo de pan que cayó al suelo frente a él. Fernanda se rió. Los tres se rieron mientras mi hijo, humillado, recogía el pan del piso. Sentí que la sangre me hervía. Sentí una rabia que nunca había experimentado en mi vida. Pero también sentí miedo. Si esa gente era capaz de hacer eso, ¿qué más podrían hacer? No podía simplemente tocar la puerta y exigir que liberaran a mi hijo. Eran 3 contra 1 o contra 2 si lograba entrar. Y seguramente tenían todo calculado para que pareciera que Alejandro estaba loco si intentaba pedir ayuda. Me alejé de la ventana temblando. Caminé hasta encontrar un pequeño parque a unas cuadras y me senté en una banca. Lloré como no lloraba desde que el padre de Alejandro nos abandonó. Pero en medio de las lágrimas y el dolor, empecé a pensar con claridad. Empecé a conectar cosas que había notado en los últimos meses. La vez que vi a don Ernesto tan cómodo en la casa, los comentarios de Fernanda sobre que yo ya había cumplido mi papel, el agotamiento constante de Alejandro, los moretones que una vez vi en su brazo y que él justificó diciendo que se había golpeado en el trabajo. Todo encajaba ahora. Esa familia de sanguijuelas se había apoderado de la vida de mi hijo, de su casa, de su dinero, de su libertad, y probablemente lo tenían amenazado de alguna forma para que no pidiera ayuda. Seguramente le habían hecho creer que nadie le creería, o que si hablaba algo terrible pasaría. Esa noche no dormí. Me quedé en ese parque, pensando, planeando. Al amanecer, cuando las tiendas abrieron, compré un teléfono celular desechable. Necesitaba investigar sin que nadie pudiera rastrearme. Pasé el día entero haciendo llamadas, pidiendo favores, moviendo piezas de un ajedrez que esa familia ni siquiera sabía que estábamos jugando. Verán, hay algo que los Contreras, esa familia de víboras, nunca supieron sobre mí. Algo que ni siquiera mi hijo sabía completamente. Durante todos esos años que trabajé como empleada doméstica, no solo limpié casas. Trabajé para una familia muy poderosa, los Mendoza, dueños de varias empresas en la región. La señora Elena Mendoza me tuvo en su casa durante 15 años. Yo no era solo su empleada. Me convertí en su confidente, en alguien en quien confiaba plenamente. Cuando ella enfermó de cáncer, yo la cuidé día y noche durante sus últimos meses. Dejé otros trabajos para estar con ella. Sus propios hijos apenas la visitaban, pero yo estuve ahí, sosteniéndole la mano, dándole sus medicinas, leyéndole, rezando con ella. Antes de morir, la señora Elena me llamó a su habitación. Sus hijos estaban abajo discutiendo sobre la herencia como buitres. Ella sacó unos papeles de debajo de su almohada y me los dio. Rosa María, me dijo con la voz débil, tú has sido más hija para mí que mis propios hijos. Esto es tuyo.
No se lo digas a nadie hasta que yo me haya ido. Eran títulos de propiedad. Me había dejado 3 departamentos en la ciudad y una cuenta de ahorros considerable. Yo no lo podía creer. Lloré y le dije que no podía aceptar algo así, pero ella insistió. Me hizo prometer que lo usaría para estar bien, para darle seguridad a Alejandro. Cuando la señora Elena murió, sus hijos intentaron pelear el testamento, pero ella había sido muy inteligente. Todo estaba en orden legal. Los departamentos y el dinero eran míos. Yo podría haber dejado de trabajar en ese momento, pero no lo hice. Renté 2 de los departamentos y eso me daba un ingreso constante. El dinero de la cuenta lo invertí con ayuda de un abogado que la señora Elena me había recomendado, y seguí trabajando, ahorrando cada peso para la educación de Alejandro. Él sabía que yo rentaba unos departamentos. Pensaba que eran algo pequeño que había comprado con mis ahorros. Nunca supo la magnitud real de lo que tenía. Nunca supo de las conexiones que había mantenido con la familia Mendoza, especialmente con Ricardo Mendoza, el hijo menor de la señora Elena, quien, a diferencia de sus hermanos mayores, me tenía verdadero cariño y respeto. Ricardo se convirtió en abogado, uno muy poderoso. Manejaba casos grandes, conocía a jueces, fiscales, gente importante, y me debía favores. Muchos favores, porque yo lo había cuidado cuando era niño, lo había defendido de sus hermanos abusivos, había sido como una segunda madre para él. Así que esa mañana, después de ver a mi hijo encadenado, llamé a Ricardo. Le conté todo. Se quedó en silencio un momento y luego dijo con voz fría: «Dame 24 horas, doña Rosa. Vamos a hundir a esa familia». Ricardo movió sus contactos rápidamente. Para el mediodía ya tenía información que me heló la sangre. Resulta que don Ernesto Contreras no era el empresario exitoso que presumía ser. Estaba hasta el cuello en deudas. Su empresa estaba en quiebra. Había pedido préstamos a gente peligrosa y no podía pagar. Doña Clemencia venía de una familia de dinero, pero ese dinero se había acabado hace años por malas inversiones. Todo era apariencia. Carros rentados, ropa comprada a crédito, una fachada perfecta para ocultar que estaban arruinados, y ahí es donde entraba mi hijo. Cuando Fernanda lo conoció, investigó todo sobre él. Supo que tenía un buen trabajo, estabilidad, y lo más importante, que su madre lo había educado para ser un hombre responsable y trabajador. Era el objetivo perfecto. Se casaron y poco a poco fueron apoderándose de todo. Primero convencieron a Alejandro de poner la casa a nombre de él y Fernanda juntos. Luego se mudaron don Ernesto y doña Clemencia a la casa, supuestamente de forma temporal, mientras remodelaban su propia casa. Pero nunca se fueron. Empezaron a controlar las finanzas de Alejandro. Fernanda manejaba su cuenta de banco, los suegros usaban sus tarjetas de crédito, y cuando mi hijo intentó protestar, empezaron las amenazas. Le dijeron que si los corría, Fernanda lo acusaría de violencia doméstica. Tenían fotos falsas, testigos comprados. Le dijeron que lo dejarían en la calle, que le quitarían todo, que nadie le creería porque la familia Contreras tenía contactos. Mi hijo, mi pobre Alejandro, asustado y confundido, cedió. Y las cosas fueron empeorando. Lo obligaban a trabajar más horas para pagar sus lujos. Lo maltrataban en su propia casa. Y finalmente, cuando intentó rebelarse y amenazó con divorciarse, hicieron lo impensable. Don Ernesto, que había sido marine cuando joven, lo atacó físicamente. Entre él y Fernanda lo sometieron. Le quebraron el tobillo y lo encadenaron. Literalmente lo convirtieron en su esclavo. Lo obligaban a trabajar desde casa, transferir su salario completo a las cuentas de ellos y vivir con las sobras que le daban. Ricardo también descubrió algo más. Don Ernesto tenía antecedentes penales en otro estado por fraude. Había usado identidades falsas para estafar a gente. Doña Clemencia había sido investigada por maltrato a empleadas domésticas en el pasado. Eran verdaderos depredadores, y mi hijo había caído en sus garras.
Pero ahora yo tenía toda esa información y tenía un plan. Ricardo me consiguió algo más, algo crucial. Una orden judicial temporal basada en una denuncia anónima de los vecinos sobre ruidos extraños y posible situación de peligro en la casa. Con esa orden, la policía podría entrar a revisar sin necesidad de que los Contreras abrieran la puerta. Lo programamos para la noche del 25 de diciembre. Navidad. Qué irónico que en el día del nacimiento del niño Jesús, yo fuera a salvar a mi propio hijo. Durante todo el día de Navidad me preparé. Me puse mi mejor ropa. Me arreglé el cabello. Me maquillé. Quería que cuando esa familia de víboras me viera, no vieran a la viejita humilde y callada que siempre había sido frente a ellos. Quería que vieran a la mujer que realmente soy. Una madre que haría cualquier cosa por su hijo. Ricardo llegó por mí a las 7 de la noche en su auto elegante. Traía consigo a 2 policías de confianza y a otro abogado de su firma. También venía una trabajadora social y un paramédico. Teníamos todo cubierto. Llegamos a la casa de Alejandro a las 8 de la noche. Había luces encendidas, música sonando adentro. Los muy desgraciados estaban celebrando otra vez. Ricardo tocó la puerta con autoridad. Vi a través de la ventana cómo Fernanda se acercaba molesta a abrir. Cuando vio a los policías, palideció. ¿Qué desean?, preguntó con voz temblorosa, intentando sonar segura. Tenemos una orden judicial para revisar esta propiedad por posible situación de peligro, dijo uno de los policías mostrando el papel. Abra la puerta, por favor. Fernanda intentó cerrar, pero el policía puso el pie en el umbral. Señora, puede abrir voluntariamente o podemos derribar la puerta. Usted decide. Ella no tuvo opción. Abrió. Y ahí fue cuando entré yo. Deberían haber visto sus caras cuando me vieron aparecer detrás de los policías. Don Ernesto se levantó de un salto de la mesa. Doña Clemencia soltó su copa de vino y Fernanda se quedó paralizada. Hola, familia, dije con una calma que no sentía. Feliz Navidad. Los policías entraron y rápidamente encontraron a Alejandro. Estaba en el mismo rincón donde lo había visto antes, encadenado, sucio, demacrado. Cuando me vio, rompió en llanto. Mamá, sollozó. Perdóname, mamá. No quería que me vieras así. El paramédico corrió hacia él para revisar sus heridas mientras uno de los policías cortaba la cadena con unas tenazas especiales que habían traído. La trabajadora social estaba documentando todo con fotos. Y yo caminé lentamente hacia don Ernesto Contreras, ese hombre que había torturado a mi hijo. Se veía nervioso, pero intentaba mantener su postura arrogante. Esto es un malentendido, empezó a decir. Alejandro está enfermo, tiene problemas mentales. La cadena es por su propia seguridad, porque intenta lastimarse y... Silencio. Lo interrumpió Ricardo con voz cortante. Cada palabra que diga puede y será usada en su contra. Y le aseguro que va a necesitar cada segundo para pensar en un buen abogado, porque lo que hizo constituye secuestro, extorsión, fraude, lesiones graves y abuso. Don Ernesto palideció. Doña Clemencia empezó a llorar de forma dramática. Esto es un abuso. Están entrando a nuestra casa sin permiso. Vamos a demandarlos a todos. ¿Su casa?, dije yo, y mi voz sonó tan fría que hasta yo me sorprendí. Esta no es su casa, Clemencia. Esta es la casa de mi hijo, una casa que él compró con su trabajo, una casa en la que ustedes son invasores. Fernanda intentó acercarse a Alejandro, con lágrimas falsas en los ojos. Amor, diles la verdad. Diles que esto es un error, que tú estás bien, que nosotros te cuidamos. Mi hijo la miró con una mezcla de miedo y asco. Aléjate de mí, dijo con voz ronca. No vuelvas a tocarme nunca. El paramédico reportó que Alejandro tenía el tobillo fracturado sin tratamiento médico, múltiples contusiones, signos de desnutrición y deshidratación. Eso era suficiente para arrestar a los 3 inmediatamente por lesiones graves. Pero yo no había terminado. Oficial,
dije dirigiéndome al policía mayor. Necesito presentar también estas denuncias formales. Le entregué un folder que Ricardo me había preparado. Contenía toda la evidencia de fraude financiero. Los extractos bancarios mostrando cómo habían vaciado las cuentas de Alejandro. Las tarjetas de crédito a su nombre, con gastos excesivos que él nunca había autorizado. Los préstamos que habían sacado usando su información. Todo documentado, todo con pruebas. También, continuó Ricardo, tenemos evidencia de que el señor Ernesto Contreras ha estado usando identidad falsa. Su verdadero nombre es Ernesto Salazar y tiene órdenes de aprehensión pendientes en el estado de Jalisco por fraude y estafa. Don Ernesto se derrumbó en una silla. Su cara pasó de roja a gris. Esto no puede estar pasando, murmuraba. Esto no puede estar pasando. Oh, pero está pasando, le dije inclinándome para quedar a su altura. Verá, don Ernesto, o debería decir, señor Salazar, usted cometió un error muy grave. Se metió con mi hijo, y una madre nunca, nunca perdona eso. Doña Clemencia intentó correr hacia la puerta, pero el otro policía la detuvo. Nadie sale de aquí hasta que terminemos la investigación. Fernanda cayó de rodillas frente a Alejandro. Por favor, amor, esto se salió de control. Al principio no era así. Yo sí te quería. Fueron ellos, mis padres me obligaron. Por favor, diles que no me arresten. Piensa en todo lo que vivimos juntos. Mi hijo la miró con una tristeza profunda. Lo único que pienso es en cuánto tiempo perdí, creyendo que me amabas. Cuánto sufrí tratando de ser suficiente para ti. Cuántas veces me humillaste y me hiciste sentir que yo era el problema. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, perdóname. Te alejé de mi vida porque me daba vergüenza que vieras en qué me había convertido. Me amenazaron con lastimarte si pedía ayuda. Dijeron que tenían contactos que podían hacerte daño. Tenía tanto miedo. Me arrodillé junto a él y lo abracé como cuando era niño. Shh, mi amor, ya pasó. Ya estoy aquí. Nadie va a lastimarnos nunca más. Los policías arrestaron a los tres. Don Ernesto y doña Clemencia fueron esposados y leídos sus derechos. Fernanda lloraba histéricamente mientras también la esposaban. No pueden hacerme esto. Soy su esposa. Tengo derechos sobre esta casa. En realidad no, dijo Ricardo sacando más papeles. Esta propiedad está únicamente a nombre de Alejandro García. El acta de matrimonio muestra que se casaron bajo separación de bienes. Usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. Y después de lo que hizo, le aseguro que el divorcio será rápido y muy desfavorable para usted. Se llevaron a los tres detenidos. La casa quedó en silencio. El paramédico insistió en llevar a Alejandro al hospital para tratar su tobillo fracturado y revisar todas sus heridas. Yo fui con él en la ambulancia, sosteniéndole la mano todo el camino. En el hospital, mientras los doctores lo atendían, mi hijo me contó todo. Cómo había sido el proceso gradual de control. Cómo al principio Fernanda era amorosa y poco a poco se fue volviendo fría y cruel. Cómo los suegros llegaron de visita y nunca se fueron. Cómo empezaron a pedirle dinero prestado que nunca devolvían. Cómo lo fueron aislando de sus amigos, de su trabajo social, de mí. Cómo cuando intentó rebelarse, don Ernesto lo golpeó tan fuerte que pensó que moriría. Cómo lo amenazaron con acusarlo de violencia doméstica si hablaba, con testimonios falsos ya preparados. Cómo le dijeron que si me buscaba, mandarían a alguien a hacerme daño. Preferí sufrir yo solo antes que arriesgarte, mamá, me dijo. Pero cada día era peor. Me quitaban la comida como castigo. Me obligaban a dormir en el piso. El día que me encadenaron fue porque intenté llamarte a escondidas. Me descubrieron y don Ernesto me quebró el tobillo como advertencia. Me dijeron que si volvía a intentar contactarte, la siguiente vez sería peor. Lloré escuchando todo eso. Mi hijo había sufrido tanto y yo sin saberlo, pero ya había terminado. Pasó 3 días en el hospital. En ese tiempo, Ricardo se encargó de todo legalmente. Presentó las demandas de divorcio.
Consiguió órdenes de restricción contra los tres. Y algo más, algo que yo había planeado cuidadosamente. Usando mis conexiones con la familia Mendoza y mis propios recursos, compré las deudas que don Ernesto tenía con los prestamistas peligrosos. Sí, leyeron bien. Compré sus deudas. Ahora él me debía a mí. Y yo no soy precisamente indulgente con quien lastima a mi familia. Cuando salió bajo fianza días después, recibió la notificación. Todas sus deudas ahora estaban bajo mi nombre, y yo podía ejecutarlas cuando quisiera. Le mandé un mensaje a través de Ricardo. Cada día que pases en libertad hasta tu juicio, piénsalo como un regalo mío, porque cuando termine el proceso legal y vayas a prisión por lo que le hiciste a mi hijo, todavía me deberás cada peso. Y créeme, voy a cobrarte de maneras que ni imaginas. Para doña Clemencia hice algo diferente. Recordé que presumía mucho de su reputación social, de sus amistades en el club, de su estatus. Así que me aseguré de que toda la prensa local supiera exactamente quién era y qué había hecho. Fotos de ella siendo arrestada aparecieron en todos los periódicos locales. La historia de cómo había mantenido a su yerno encadenado se volvió viral en redes sociales. Su preciada reputación quedó destruida para siempre. Y Fernanda. Fernanda tuvo su propio castigo especial. Resulta que estaba embarazada. Lo descubrió en la cárcel. Intentó usar eso para manipular a Alejandro, mandándole cartas hablando del bebé, de la familia que podrían formar. Pero las pruebas de ADN que Ricardo ordenó revelaron la verdad. El bebé no era de mi hijo. Era de un amante que tenía desde hacía meses. Todo su juego se derrumbó. El juicio fue un escándalo. Los medios cubrieron cada detalle. La sala estaba llena de gente que quería ver cómo caía la familia Contreras. Yo estuve ahí todos los días, sentada en primera fila, mirando directamente a esa gente que había torturado a mi hijo. El fiscal presentó todas las pruebas, las fotos del estado de Alejandro cuando lo encontraron, los registros médicos mostrando fracturas, desnutrición, trauma psicológico, los extractos bancarios mostrando el robo sistemático, las grabaciones de las cámaras de seguridad de los vecinos que habían capturado gritos y sonidos de violencia. Alejandro testificó. Fue difícil para él. Lo vi temblar mientras contaba los meses de tortura. Pero lo hizo. Con voz firme, describió cada golpe, cada humillación, cada amenaza. Cuando terminó de testificar, me miró y yo le sonreí. Estaba tan orgullosa de su valentía. La defensa intentó argumentar que todo era un malentendido, que Alejandro tenía problemas mentales, que la cadena era para protegerlo. Pero Ricardo destrozó cada argumento. Presentó los antecedentes penales de don Ernesto. Presentó testimonios de otras víctimas de fraude de la familia Contreras. Presentó pruebas de que habían planeado todo desde antes del matrimonio. No tuvieron oportunidad. El jurado deliberó apenas 2 horas. Culpables, los 3. De todos los cargos, don Ernesto recibió 15 años de prisión por secuestro, extorsión, fraude y lesiones graves. Doña Clemencia recibió 10 años como cómplice. Fernanda recibió 12 años. Vi sus caras cuando leyeron las sentencias. El shock, la incredulidad, la desesperación. Don Ernesto gritó que era injusto, que él era un hombre de negocios respetable. El juez lo calló con una mirada. «Usted no es un hombre de negocios», dijo el juez. «Es un depredador que se aprovechó de un joven trabajador y lo torturó por meses. Sea agradecido de que esta sentencia no es de cadena perpetua». Cuando se los llevaban esposados, Fernanda me miró. Había odio puro en sus ojos. «Esto es tu culpa», me gritó. «Tú destruiste mi familia». «No», le respondí calmadamente. «Tú destruiste la tuya cuando decidiste lastimar a mi hijo. Yo solo me aseguré de que pagaras por ello». Y se la llevaron. Afuera del juzgado había cámaras, reporteros. Todos querían hablar conmigo, con Alejandro. Ricardo hizo una declaración breve explicando que la justicia se había hecho,
que esperábamos que este caso sirviera para que otras víctimas de abuso doméstico se atrevieran a hablar. Alejandro no quiso hablar con la prensa. Todavía estaba procesando todo. Pero apretó mi mano fuerte mientras salíamos. Los siguientes meses fueron de sanación. Alejandro dejó su trabajo en la constructora. Demasiados recuerdos amargos. Con mi ayuda financiera, algo que finalmente le revelé completamente, abrió su propio negocio de consultoría. Pequeño al principio, pero honesto y suyo. Se mudó de aquella casa. No podía seguir viviendo donde había sido torturado. Vendimos la propiedad y con ese dinero más, lo que yo aporté, compramos una casa nueva en un barrio tranquilo. Esta vez puso la propiedad a nombre de ambos, suyo y mío. Para que siempre tengas un hogar, mamá, me dijo, y para que nadie pueda quitártelo nunca. Yo me mudé con él. Después de todo lo que pasó, ninguno de los dos quería estar solo. Convertimos una de las habitaciones en mi espacio personal. La decoré con las fotos de todos nuestros años juntos. Fotos de Alejandro de niño, de su graduación, de momentos felices antes de que esa familia llegara a destruirlo todo. Poco a poco, vi cómo mi hijo volvía a ser el mismo. Al principio tenía pesadillas. Se despertaba gritando, creyendo que todavía estaba encadenado. Yo corría a su habitación y lo abrazaba hasta que se calmaba. Le preparaba té de manzanilla. Nos sentábamos a hablar hasta el amanecer. ¿Alguna vez volveré a ser normal, mamá?, me preguntó una de esas noches. Serás mejor que normal, le respondí. Serás más fuerte, porque sobreviviste a algo terrible y saliste del otro lado. Eso te hace extraordinario. Empezó terapia con una psicóloga especializada en trauma. Fueron sesiones difíciles. Tuvo que revivir muchos momentos dolorosos, pero poco a poco fue sanando. Su tobillo sanó también, aunque le quedó una pequeña cojera que solo se nota cuando está muy cansado. Dice que es su recordatorio de que sobrevivió. Yo también tuve que sanar. Tuve que perdonarme por no haber visto las señales antes, por haber permitido que me alejaran de mi hijo. En terapia, mi psicóloga me ayudó a entender que yo no tenía la culpa, que esa familia eran expertos manipuladores, pero igual me costó. Pasó un año, luego 2. La vida encontró un nuevo ritmo. Alejandro conoció a alguien nuevo, una mujer maravillosa llamada Patricia que trabaja como maestra. Es amable, genuina, y lo trata con el respeto y amor que merece. La primera vez que la trajo a casa para presentármela, estaba nerviosísimo. Mamá, sé que después de Fernanda vas a estar preocupada, pero Patricia es diferente, de verdad. La observé durante la cena. Cómo lo miraba con cariño genuino, cómo me trataba a mí con respeto, preguntándome sobre mi vida, interesándose realmente. Cómo no había una pizca de falsedad en ella. Me agrada, le dije a Alejandro cuando Patricia fue al baño. Pero tómalo con calma, hijo, no hay prisa. Él sonrió. Era la primera sonrisa verdaderamente feliz que le veía en años. Hoy, 3 años después de aquella terrible Navidad, mi vida es completamente diferente. Alejandro se casó con Patricia hace 6 meses. Fue una boda pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Nada lujoso ni ostentoso. Perfecta. Yo lloré cuando los vi intercambiar votos. Lloré pensando en todo lo que habíamos pasado para llegar a ese momento. Su negocio está prosperando. Tiene 5 empleados ahora y está considerando expandirse. Patricia está embarazada de su primer hijo, mi primer nieto. Cuando me dieron la noticia, no pude parar de llorar de felicidad. Vamos a ser una familia real, sana, llena de amor. Don Ernesto sigue en prisión. Supe por Ricardo que está enfermo, que la vida tras las rejas le está cobrando factura. No siento lástima. Doña Clemencia también está presa. Intentó apelar su sentencia 2 veces. Ambas veces fue rechazada. Fernanda cumplió su condena en un centro diferente. Dio a luz en prisión. El bebé fue dado en adopción porque ella no tenía recursos ni familia que pudiera hacerse cargo. Saldrá en algunos años más.
Escuché que intentó contactar a Alejandro a través de cartas pidiendo perdón, diciendo que había cambiado. Él quemó cada carta sin leerlas. No le debe nada. Yo también cambié. Ya no soy la mujer callada y sumisa que dejaba que la gente la pisoteara. Aprendí que la bondad no significa debilidad, que ser buena madre significa proteger a tu hijo, incluso si eso implica convertirte en la peor pesadilla de quien lo lastima. Uso mis recursos para ayudar a otras víctimas ahora. Junto con Ricardo, creamos una fundación que ofrece ayuda legal gratuita a personas en situaciones de abuso doméstico. Hemos ayudado a docenas de personas a escapar de relaciones tóxicas, a recuperar su dignidad, a reconstruir sus vidas. Cada persona que ayudamos me recuerda por qué valió la pena pelear. ¿Por qué valió la pena no quedarme callada cuando vi a mi hijo sufrir? Algunas personas me han dicho que fui muy dura, que mi venganza fue excesiva. A esas personas les digo, no tienen idea de lo que es ver a tu hijo encadenado como un animal mientras sus torturadores celebran en su propia casa. No tienen idea del dolor de saber que tu hijo sufrió en silencio para protegerte. Si lo supieran, entenderían que lo que hice no fue venganza, fue justicia. La semana pasada, Alejandro y Patricia me llevaron a ver la habitación que están preparando para el bebé. Está pintada de amarillo suave, con animalitos de peluche y móviles de estrellitas. Queremos que sepas algo, mamá, me dijo Alejandro tomando mi mano. Si es niño, queremos llamarlo José, como el abuelo que nunca conoció, y su segundo nombre será Rosa, feminizado a Rosendo por ti, porque sin ti yo no estaría aquí. Sin tu fuerza, sin tu amor, sin tu valentía aquella Navidad, yo habría muerto en aquella casa. Me quebré. Lloré en sus brazos como una niña. Todos estos años de lucha, de sacrificio, de dolor, todo había valido la pena por ese momento, por saber que mi hijo estaba vivo, sano, feliz, a punto de ser padre. Ayer fuimos al cementerio a visitar la tumba de la señora Elena Mendoza. Llevo flores frescas cada mes. Le conté, como siempre hago, cómo van las cosas. Señora Elena, le dije acomodando las rosas en el florero, su generosidad salvó a mi hijo. Los recursos que usted me dejó me permitieron pelear contra esa familia terrible. Me permitieron darle a Alejandro una segunda oportunidad. Nunca podré agradecerle suficiente. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles. Me gusta pensar que era ella, diciéndome que estaba orgullosa. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno, Alejandro entró a la cocina cojeando ligeramente, como hace cuando no ha dormido bien. Pesadillas otra vez, me dijo simplemente. Le serví café y nos sentamos juntos en silencio, como hacemos cuando él necesita procesar. Después de un rato habló. ¿Sabes qué soñé, mamá? Soñé con aquella Navidad, pero esta vez, en el sueño, tú llegabas con un ejército de ángeles y me rescatabas. Todos brillaban con luz dorada y me decían que estaba a salvo, que nunca más estaría solo. Sonreí. No fueron ángeles, mi amor, pero sí llegué por ti. Y nunca, nunca volverás a estar solo. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo toda mi vida como una preparación para ese momento. Todos los años de trabajo duro, de sacrificio, de construir conexiones y recursos, todo fue para que cuando mi hijo me necesitara de verdad, yo pudiera estar ahí. No solo con amor, sino con poder, con los medios reales para salvarlo. Algunas personas nacen en familias poderosas. Otras construyen su poder con años de trabajo honesto y relaciones genuinas. Yo hice lo segundo. Y cuando llegó el momento de usar ese poder, no dudé ni un segundo. He aprendido que el amor de madre es la fuerza más poderosa del universo. Puede mover montañas, puede destruir imperios, puede rescatar a un hijo de las cadenas, literales y figurativas, y darle una nueva vida. También aprendí que nunca es tarde para pelear por lo que amas. Tengo 70 años ahora. Podría estar jubilada, tranquila, sin meterme en problemas. Pero cuando vi a mi hijo sufrir,
La edad no importó. La comodidad no importó. Solo importó salvarlo. Y lo haría 1000 veces más. A las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las madres, quiero decirles algo importante. Nunca subestimen su poder. Nunca crean que son demasiado viejas, demasiado débiles, demasiado simples para hacer una diferencia. Ustedes tienen una fuerza que viene de años de sobrevivir, de luchar, de amar incondicionalmente. Esa fuerza puede cambiar destinos. Si alguien a quien aman está sufriendo, no se queden calladas. No acepten excusas. Confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Investiguen, pregunten, presionen. Y si descubren que alguien está lastimando a su familia, usen cada recurso que tengan, cada conexión, cada gramo de inteligencia y determinación para proteger a los suyos. No se trata de venganza, se trata de justicia. Se trata de asegurarse de que los depredadores no ganen. Se trata de mostrarle a su familia que ustedes pelean por ellos, siempre sin importar qué. Mi historia se volvió conocida en nuestra comunidad. Algunas personas me tienen miedo ahora. Piensan que soy peligrosa. Y tienen razón. Soy extremadamente peligrosa para cualquiera que intente lastimar a mi familia. Pero para los míos, para los que amo, soy el refugio más seguro del mundo. Patricia me dijo hace unos días algo que me llegó al corazón. Doña Rosa, cuando conocí a Alejandro y me contó su historia, me aterraba la idea de conocerla. Pensaba que sería una suegra terrible, controladora, que me vería como enemiga. Pero ahora que la conozco, me siento la mujer más afortunada, porque sé que si alguna vez alguien intenta lastimarnos, a mí o a mi bebé, usted estará ahí, y eso me hace sentir completamente segura. Eso es lo que quiero ser, no una villana, no una vengadora, sino un escudo para mi familia, una protectora feroz que se asegura de que los que amo puedan vivir en paz. El bebé nacerá en 3 meses. Ya tengo su cuarto listo en nuestra casa para cuando Patricia necesite ayuda. Estoy tomando clases de cuidado de recién nacidos, aprendiendo todas las técnicas nuevas que no existían cuando Alejandro era bebé. Quiero ser la mejor abuela del mundo. Alejandro me sorprendió la semana pasada. Llegó a casa con un regalo envuelto. «Ábrelo, mamá», me dijo con una sonrisa misteriosa. Era un libro en blanco, con pasta de cuero hermosa. En la primera página había escrito: La historia de Rosa María Contreras, una mujer que nunca se rindió, escrita para su nieto, para que sepa de dónde viene y qué clase de fuerza corre por sus venas. Quiero que escribas todos, me dijo, toda tu vida, las luchas, los triunfos, lo que hiciste por mí, para que mi hijo sepa que viene de una línea de sobrevivientes, de luchadores, de gente que no se deja vencer. Así que he estado escribiendo. Cada noche después de la cena, me siento con este libro y escribo. Escribo sobre mi infancia en el pueblo, sobre cómo llegué a la ciudad buscando una vida mejor. Escribo sobre el padre de Alejandro y cómo me abandonó. Escribo sobre los años de trabajo duro, de sacrificio. Escribo sobre la señora Elena y su generosidad que cambió mi vida. Escribo sobre conocer a la familia Contreras y cómo casi destruyen todo. Y escribo sobre la Navidad en que salvé a mi hijo. Cada palabra es una lección para mi nieto. Una lección de que la familia es lo más importante, de que la bondad no es debilidad, de que hay que pelear por lo que amas, de que nunca, nunca te rindas. Ayer tuvimos una reunión de la fundación que creamos. Escuchamos el caso de una joven de 23 años cuyo novio la tiene controlada, aislada de su familia, manejando todo su dinero. La historia me sonó terriblemente familiar. Le asignamos a Ricardo como su abogado. Le conseguimos un lugar seguro donde quedarse. Le dimos los recursos para escapar y reconstruir su vida. Cuando se fue, me agradeció con lágrimas en los ojos. «Usted me salvó la vida», me dijo. «No», le respondí. «Tú te salvaste a ti misma al pedir ayuda. Yo solo te di las herramientas».
pero en mi corazón sé que cada persona que ayudamos es una victoria contra familias como los Contreras. Cada persona que rescatamos es una que no terminará encadenada, destruida, rota. Esta mañana recibí una llamada de Ricardo. Hay noticias. Don Ernesto intentó negociar una reducción de sentencia ofreciendo información sobre otros fraudes, pero el fiscal rechazó la oferta. Va a cumplir su sentencia completa. Cuando cuelgue, sonreí. Justicia, dulce justicia. Alejandro entró justo en ese momento, con Patricia. Ella tenía una mano en su vientre, ya notablemente redondo. «Mamá», dijo Alejandro, «el bebé acaba de patear. ¿Quieres sentirlo?» Puse mi mano en el vientre de Patricia y sentí una pequeña patadita. Mi nieto, mi legado, la razón por la que todo valió la pena. Va a ser un luchador, dije con lágrimas en los ojos. Como su papá, como su abuela. Patricia sonrió. Esperemos que no tenga que pelear tanto como ustedes. Esperemos que viva en un mundo más amable. Lo hará, le aseguré, porque nosotros nos aseguramos de eliminar a los monstruos antes de que puedan tocarlo. Esa es nuestra responsabilidad. Hacer el mundo más seguro para él. Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba de nuevo afuera de aquella casa en Navidad, mirando por la ventana a mi hijo encadenado. Pero esta vez, cuando los Contreras se volteaban para reírse de él, veían que la casa estaba rodeada, no solo por policías, sino por todas las personas que hemos ayudado a través de la fundación. Docenas de personas, todos de pie, todos firmes, todos diciendo, no más, esto termina aquí. Me desperté con el corazón acelerado pero sonriendo, porque ese sueño es real en cierto modo. Cada persona que ayudamos es un guerrero más en la lucha contra el abuso, contra la injusticia. Estamos construyendo un ejército de sobrevivientes que se niegan a quedarse callados. Hace unos días fui al mercado y una señora me reconoció. Había visto mi historia en las noticias hace 3 años. Se acercó tímidamente. «Usted es doña Rosa, ¿verdad? La señora que salvó a su hijo». Asentí. «Mi hija está en una situación parecida», me dijo en voz baja. «Su esposo la maltrata. Tiene miedo de dejarlo. ¿Podría usted ayudarla?» Le di la tarjeta de la fundación. «Llame mañana. Haremos todo lo posible por ayudarla». Esa noche la hija llamó. Ahora está en un refugio seguro, con sus 2 niños, comenzando el proceso legal para divorciarse y obtener una orden de restricción. Otra familia salvada. Otra victoria contra los monstruos. La gente me pregunta si alguna vez tengo miedo. Si no me preocupa que don Ernesto o su familia busquen venganza cuando salgan de prisión. La verdad es que no. Para cuando salgan, si es que salen con vida, seré una anciana. Pero tendré a mi hijo, a mi nuera, a mi nieto y a toda una red de personas que me respaldan. Y ellos no tendrán nada. Ningún poder, ningún dinero, ninguna reputación. Yo ya gané. Patricia está aprendiendo a hacer mis tamales. Dice que quiere que el bebé crezca conociendo las recetas de la familia. Ayer pasamos toda la tarde en la cocina, yo enseñándole cómo extender la masa, cómo rellenarlos perfectamente, cómo envolverlos en las hojas. Estos tamales, le dije, representan años de tradición. Los hacía para venderlos cuando Alejandro era niño. Cada tamal era un peso más para su educación, para su futuro. Ella escuchaba con atención, memorizando cada paso. Quiero que nuestro hijo sepa de dónde viene, que sepa que su abuela construyó un imperio con sus propias manos, que comenzó vendiendo tamales y terminó derrotando a una familia entera de abusadores. Me reí. No sé si yo llamaría imperio a lo que tengo. Pero lo es, insistió. Tiene propiedades, inversiones, una fundación. Y más importante, tiene respeto, tiene poder. Eso es un imperio, doña Rosa. El mes pasado me invitaron a dar una charla en un centro comunitario sobre empoderamiento femenino. Nunca había hablado en público así, pero acepté. La sala estaba llena. Mujeres de todas las edades,
algunas con sus hijos, todas queriendo escuchar mi historia. Les conté todo: los años de lucha, el sacrificio, la traición, el rescate, la justicia. Hablé durante 1 hora y el silencio en esa sala era absoluto. Cuando terminé, una mujer mayor, probablemente de mi edad, se puso de pie. «Tengo una pregunta», dijo. «¿No tuvo miedo? ¿No pensó que podría salir mal, que podrían lastimarlas usted o a su hijo?» «Por supuesto que tuve miedo», respondí honestamente. Estaba aterrada, pero el miedo a perder a mi hijo era mayor que cualquier otro miedo. A veces en la vida tienes que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto. Yo elegí hacer lo correcto. Otra mujer levantó la mano. ¿Qué les diría a las mujeres que están en situaciones de abuso ahora mismo pero tienen miedo de salir? Pensé cuidadosamente antes de responder. Les diría que entiendo su miedo, que sé que parece imposible, pero también les diría que hay gente dispuesta a ayudar, que no están solas, que el primer paso, pedir ayuda, es el más difícil, pero también el más importante, y que al otro lado del miedo hay una vida mejor esperándolas. Después de la charla, al menos 10 mujeres se acercaron a hablar conmigo en privado, cada una con su historia de dolor, de abuso, de miedo. A cada una le di la información de la fundación. A cada una le prometí que haríamos todo lo posible por ayudarla. Esa noche, manejando a casa con Alejandro, que había venido a recogerme, me dijo algo hermoso. «Mamá, estoy tan orgulloso de ti, no solo por haberme salvado, sino por lo que estás haciendo ahora. Estás salvando a tanta gente. Estoy tratando de asegurarme de que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que yo pasé», le respondí, «de que ningún otro hijo sufra como tú sufriste». Llegamos a casa y Patricia nos tenía la cena lista. Cenamos los 3 juntos, hablando sobre el día, riendo, planificando el futuro. Momentos simples que hace 3 años parecían imposibles. Después de cenar, mientras lavábamos los platos, Patricia me dijo: «Doña Rosa, he estado pensando. Cuando nazca el bebé, queremos que usted sea su madrina. No solo de bautizo, sino de vida. Queremos que sea la persona que lo guíe, que le enseñe a ser fuerte, a defender lo que es correcto». Me sequé las manos y la abracé. Sería el mayor honor de mi vida. Han pasado 3 años desde aquella Navidad que cambió todo. 3 años de sanación, de crecimiento, de construir una nueva vida sobre las ruinas de la vieja. A veces todavía me despierto en medio de la noche pensando en qué hubiera pasado si no hubiera ido esa noche, si hubiera aceptado el mensaje de Alejandro y me hubiera quedado en casa. Probablemente mi hijo estaría muerto, o si hubiera sobrevivido, estaría tan roto que nunca se habría recuperado. Pero fui. Confié en mi instinto de madre, y eso hizo toda la diferencia. La semana pasada, Alejandro y yo fuimos a la casa vieja, la que vendimos. Los nuevos dueños la han remodelado completamente. Ya no queda nada de lo que era antes. «Es mejor así», dijo Alejandro mirando la casa. Nuevos dueños, nuevos recuerdos, borrando los fantasmas del pasado. Tenía razón. A veces hay que dejar que el pasado se vaya para poder abrazar el futuro completamente. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el jardín, pensé en todo lo que he vivido. 67 años de vida, de trabajo duro, de pérdidas, de victorias, de amor incondicional. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, ¿lo haría? No, porque cada experiencia, cada dolor, cada triunfo me convirtió en quien soy hoy. Me dio la fuerza para salvar a mi hijo. Me dio la sabiduría para ayudar a otros. Me dio el poder para hacer justicia. Ricardo me llamó ayer. La fundación ha ayudado a más de 100 personas en estos 3 años. 100 familias salvadas de situaciones de abuso. 100 historias que pudieron haber terminado en tragedia, pero que ahora tienen finales felices. «Usted inició algo importante, doña Rosa», me dijo. «Su historia inspiró a tanta gente a hablar, a pedir ayuda, a no quedarse callados frente al abuso». «No fue solo mi historia», le respondí.
Fue la historia de mi hijo también, de su supervivencia, de su valentía al testificar, de su capacidad de sanar y amar de nuevo. Mañana es el cumpleaños de Alejandro. Cumple 35 años. Vamos a hacer una fiesta pequeña, íntima. Patricia está preparando su comida favorita. Yo hice un pastel de 3 leches, su favorito desde niño. Y tenemos un regalo especial para él. Hemos estado trabajando en secreto para abrir una segunda oficina de su negocio en otra ciudad. Todo está listo, solo falta que él diga que sí. Va a llorar cuando se lo digamos. Mi hijo siempre ha sido sensible, emotivo. Es una de las cosas que más amo de él. Nunca permitió que lo que pasó lo convirtiera en alguien duro y amargado. Siguió siendo capaz de amar, de confiar, de soñar. Mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, el sol se está poniendo afuera de mi ventana. Alejandro y Patricia están en la sala viendo una película. Puedo escuchar sus risas. Es el sonido más hermoso del mundo. Después de todo lo que pasamos, después de la oscuridad, el dolor, el miedo, llegamos aquí, a este momento de paz, de amor, de familia. A las mujeres que lean esto, especialmente a las madres, quiero dejarles este mensaje final. Nunca subestimen el poder del amor de madre. Nunca duden de su capacidad para proteger a sus hijos. No importa cuán poderosos parezcan los enemigos, no importa cuán imposible parezca la situación. Si tienen determinación, si tienen amor, si tienen la voluntad de pelear, pueden vencer cualquier obstáculo. Yo era una empleada doméstica. No tenía educación universitaria. No tenía conexiones poderosas al principio. Solo tenía amor por mi hijo y la determinación de hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Y fue suficiente, más que suficiente. Construí poder desde cero. Construí conexiones siendo una buena persona, siendo leal, trabajando duro. Y cuando llegó el momento de usar ese poder no dudé. Tampoco permitan que nadie las haga sentir que son demasiado viejas, demasiado simples, demasiado débiles para hacer una diferencia. La edad trae sabiduría. La simplicidad trae claridad. Y la supuesta debilidad de las mujeres es solo una ilusión que los abusadores usan para controlarnos. Somos fuertes, somos poderosas. Y cuando nos unimos para proteger a los que amamos, somos imparables. Mi historia se hizo conocida, se volvió leyenda en nuestra comunidad, pero no soy única. Hay millones de madres como yo que hacen sacrificios increíbles todos los días, que pelean batallas silenciosas para proteger a sus familias, que son heroínas anónimas. Este es mi homenaje a todas ellas, a todas las madres que trabajan 3 empleos para darle educación a sus hijos, a todas las que dejan sus propios sueños para apoyar los sueños de sus familias, a todas las que se ponen de pie frente al peligro para proteger a los suyos. Ustedes son las verdaderas heroínas de este mundo. En 3 meses naceré mi nieto. Lo sostendré en mis brazos y le contaré sobre su familia, sobre su papá que sobrevivió a lo imposible, sobre su abuela que peleó contra monstruos y ganó, sobre su mamá que trae amor y sanación a nuestra familia. Y cuando crezca, le enseñaré las lecciones que la vida me enseñó. Le enseñaré a ser fuerte pero amable, a defender a los débiles, a nunca quedarse callado frente a la injusticia, a amar incondicionalmente, pero a nunca permitir que abusen de él o de los que ama. Le enseñaré que viene de una línea de sobrevivientes, de luchadores, de gente que no se rinde. Y le enseñaré la lección más importante de todas, que la familia es lo más sagrado, que proteges a los tuyos con todo lo que tienes, que el amor verdadero no es solo palabras bonitas, sino acciones concretas. Es estar ahí cuando todo se derrumba. Es pelear cuando todos los demás se rinden. Es nunca, nunca abandonar a los que amas. Esa Navidad de hace 3 años fue la más oscura de mi vida. Ver a mi hijo encadenado, humillado, destruido casi me mata. Pero también fue el comienzo de nuestra salvación, porque me obligó a actuar, me obligó a usar todo mi poder, toda mi determinación,
toda mi astucia para salvarlo. Y no solo lo salvé, lo recuperé. Le di una segunda oportunidad de vida. Y ahora él está feliz, sano, a punto de ser padre. Eso es victoria. Esa es la verdadera justicia. No solo castigar a los que hicieron mal, aunque eso también fue necesario, sino recuperar lo que casi se pierde, reconstruir lo que estaba roto, crear algo hermoso de las cenizas de la tragedia. Hoy, cuando miro a mi alrededor, veo todo lo que construimos. Una casa llena de amor, un negocio próspero, una fundación que ayuda a otros, una familia que está sanando y creciendo, una nueva vida que pronto llegará al mundo. Todo esto parecía imposible aquella terrible Navidad, pero aquí estamos, más fuertes que nunca, unidos, invencibles. Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación difícil, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay ayuda disponible. Hay gente que se preocupa. Y tienes más poder del que crees. El primer paso es el más difícil: pedir ayuda. Admitir que las cosas no están bien. Decidir que mereces algo mejor. Pero una vez que das ese paso, todo cambia. Yo lo viví. Lo vi en las docenas de mujeres que hemos ayudado a través de la fundación. Ese momento de decisión, cuando dices ya basta, es cuando todo comienza a cambiar. ¿Qué harías en mi lugar? Si vieras a tu hijo, a tu hija, a alguien que amas siendo abusado, ¿te quedarías callada? ¿O pelearías con todo lo que tienes? Comenta abajo tu ciudad para que sepa qué tan lejos ha llegado mi historia. Y si conoces a alguien en una situación de abuso, comparte esta historia. Porque a veces saber que alguien más sobrevivió, que alguien más peleó y ganó, es suficiente para darte el valor de dar ese primer paso. Mi nombre es Rosa María Contreras. Tengo 67 años. Fui empleada doméstica, vendedora de tamales, cuidadora. Ahora soy empresaria, fundadora de una organización de ayuda, y pronto seré abuela. Pero por encima de todo soy madre. Y esa es la identidad más poderosa que jamás tendré.